Pero cuando llegó la 35ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado», que Ali Nur se echó a reír, se incorporó bruscamente y dijo a Ibrahim: «¿Qué estás haciendo? ¿No te rogué hace una hora que me acompañaras y te negaste entonces y dijiste que llevabas 13 años sin hacer semejante cosa?» Entonces el jeique Ibrahim se avergonzó mucho, pero se sobrepuso enseguida y se apresuró a decir: «Por Alá, nada tienes que echarme en cara. Toda la culpa es de ella, que ha insistido hasta que ha logrado convencerme». Entonces se echó a reír de nuevo Ali Nur, y lo mismo hizo Dulce Amiga, que acabó por acercarse a su oído, y le dijo: «Déjame hacer, y ya verás cómo nos reímos a su costa». Después echó vino en su copa y la bebió, escanció otra a Ali Nur, sin hacer caso alguno del jeique Ibrahim. Entonces éste, que los miraba asombrado, acabó por decirles: «¿Qué manera es esa de convidar a los demás a beber con vosotros? ¿Es solo para que miren lo que hacéis?». Y Ali Nur y Dulce Amiga se echaron a reír y consintieron que bebiera con ellos, y así estuvieron hasta pasada la 3ª parte de la noche. En ese momento, Dulce Amiga dijo al jeique Ibrahim: «Oh jeique Ibrahim, ¿quieres permitirme que encienda una de esas velas?». Y él contestó, ya medio borracho: «Sí, puedes hacerlo, pero no enciendas más que una sola». Y ella se levantó enseguida, y no encendió una sola, sino todas las velas de los 80 candelabros del salón, y volvió a su sitio. Entonces Ali Nur dijo a Ibrahim: «Oh jeique, cuánto me place estar a tu lado. Confío en que me permitirás encender una de esas antorchas». Y el jeique Ibrahim contestó: «Bueno, levántate y enciende una, pero nada más que una. No creas que me vas a engañar». Y Ali Nur se levantó, y no encendió una, sino las 80 antorchas de la sala, y además las 80 arañas, sin que el jeique Ibrahim se diera la menor cuenta de ello. Entonces todo el salón, todo el palacio y todo el jardín quedaron iluminados, y el jeique Ibrahim dijo: «Verdaderamente, sois más libertinos que yo». Y como ya estaba completamente ebrio, se levantó y recorrió el salón por uno y por el otro lado, abrió las 80 ventanas, volvió a sentarse y a seguir bebiendo con los 2 jóvenes, y llenaron el salón con la alegría de sus risas y sus canciones. Pero el destino, que está en manos de Alá el Omnisciente, el entendedor de todo, el creador de causas y efectos, quiso que el califa Harún al-Rashid estuviese precisamente a aquella hora tomando el fresco, a la claridad de la luna, sentado junto a una de las ventanas de su palacio que daba al Tigris. Y mirando por casualidad en aquella dirección, vio toda aquella iluminación que brillaba en el aire y se reflejaba a través del agua. Y no sabiendo qué pensar, empezó por llamar a su gran visir Jafar al-Barmaki. Y cuando se le presentó Jafar, le dijo a gritos: «Oh perro visir, ¿eres mi servidor y no me das cuenta de lo que ocurre en mi ciudad de Bagdad?». Y Jafar contestó: «No sé lo que quieres decirme con esas palabras». Y el califa volvió a gritarle: «Me parece asombroso. Si a estas horas asaltaron a Bagdad nuestros enemigos, no sería menos estupendo. ¿No ves, oh maldito visir, que mi palacio de las maravillas está completamente iluminado? ¿Quién es el hombre lo suficientemente audaz o suficientemente poderoso que haya podido iluminarlo encendiendo todas las arañas y abriendo todas las ventanas? Desdichado de ti. Es irrisorio que me llamen el califa y que, sin embargo, puedan ocurrir semejantes cosas sin mi permiso». Y Jafar, todo tembloroso, contestó: «¿Pero quién ha dicho que el palacio de las maravillas está con las ventanas abiertas y las luces encendidas?». Y el califa dijo: «Acércate aquí y mira». Y Jafar se aproximó, miró hacia los jardines, y vio toda aquella iluminación, que parecía como si el palacio estuviese incendiado, brillando más que la claridad de la luna. Entonces Jafar comprendió que aquello debía ser una imprudencia del jeique Ibrahim, y como era un hombre naturalmente bueno y compasivo,
se le ocurrió inmediatamente indagar algo para disculpar al anciano guardián del palacio, que probablemente no habría hecho aquello más que para obtener alguna ganancia. Dijo, pues, al califa: «Oh emir de los creyentes, el jeique Ibrahim vino a verme la semana pasada, y me dijo: «Oh, amo Jafar, mi mayor deseo es celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos bajo tus auspicios, y durante tu vida y la vida del emir de los creyentes». Yo le contesté: «¿Y qué deseas de mí, oh jeique?». Y él respondió: «Deseo nada más que por tu mediación se logre permiso del califa para celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos en el salón del Palacio de las Maravillas». Y yo le dije: «Oh jeique, ya puedes preparar lo necesario para la fiesta. En cuanto a mí, si Alá quiere, tendré audiencia del califa y le enteraré de tus deseos». Entonces, el jeique Ibrahim se marchó. En cuanto a mí, oh emir de los creyentes, se me olvidó por completo hablarte de ese asunto. Entonces, el califa contestó: «Oh Jafar, en vez de una falta, has cometido dos, y he de castigarte por ambos motivos. En primer lugar, no le has concedido lo que deseaba en realidad, pues si vino a hacerte aquella súplica, fue para darte a entender que necesitaba algún dinero para los gastos. Y he aquí que nada le diste, ni me avisaste de su deseo para que yo le pudiese dar algo». Y Jafar contestó: «Oh emir de los creyentes, ha sido un olvido». Y el califa transigió: «Está bien, por esta vez te perdono. Pero por la memoria de mis padres y mis antepasados, te mando que vayas a pasar la noche en casa del jeique Ibrahim, que es un hombre de bien, muy escrupuloso y muy estimado de los ancianos de Bagdad, que lo visitan frecuentemente. Ya sabes cuán caritativo es para los pobres y cuán compasivo para todos los necesitados, y seguramente en este momento tendrá en su casa a mucha gente, que albergará y alimentará por amor a Alá. ¿Acaso, si fuésemos allí, alguno de esos pobres haría en nuestro favor algún voto que nos sería provechoso en este mundo y en el otro? Quizá también sea provechosa nuestra visita al buen jeique Ibrahim, que, al igual que todos sus invitados, se llenará de júbilo al vernos». Pero Jafar repuso: «Oh emir de los creyentes, ha transcurrido la mayor parte de la noche, y todos los invitados de Ibrahim se dispondrán ya a dejar el palacio». Y el califa dijo: «Es mi voluntad que vayamos a reunirnos con ellos». Entonces tuvo que callarse, pero se quedó muy pensativo, sin saber qué partido tomar. El califa se levantó inmediatamente, hizo lo mismo Jafar, y seguidos de Masrur el portaalfanje, se dirigieron hacia el Palacio de las Maravillas, no sin haber tomado la precaución de disfrazarse de mercaderes. Después de haber atravesado las calles de la ciudad, llegaron al Jardín de las Delicias. Y el califa se adelantó el primero, y vio que la puerta principal estaba abierta, y se quedó muy sorprendido, y dijo a Jafar: «He aquí que el jeique Ibrahim ha dejado la puerta abierta, cuando no es esa su costumbre». Entraron los tres, atravesaron el jardín, y llegaron al palacio. Y el califa dijo: «Oh Jafar, tengo que verlo todo sin que se enteren, pues he de saber quiénes son los convidados del jeique Ibrahim, y cuántos son los venerables ancianos que vinieron a su fiesta, y qué regalos le han hecho. Pero en este momento deben estar cada uno en su rincón, abstraídos por las prácticas religiosas de las ceremonias, ya que no se oyen voces, ni vemos a nadie». Y el califa, señalando un nogal cuya altura dominaba el palacio, dijo: «Oh Jafar, quiero subirme a ese árbol que extiende su ramaje cerca de las ventanas, y desde ahí podré mirar adentro. Con que ayúdame». Y el califa subió al árbol, y no dejó de trepar de rama en rama, hasta que llegó a una muy a propósito para atisbar el salón. Entonces se sentó en ella, y miró a través de una de las ventanas que estaban abiertas. Y he ahí que vio a un joven y a una joven, ambos hermosos como lunas, gloria a quien los creó. Y vio también al jeique Ibrahim, guardián de su palacio, sentado entre los dos jóvenes con la copa en la mano, y oyó que decía a dulce amiga:
Oh, soberana de la belleza, la bebida no se sabe bien si no la acompaña la canción. Y para que nos permitas oír el encanto de tu voz maravillosa, escucha lo que dice el poeta. Ya Leilí, ya Eini. Nunca bebas sin que cante tu amiga. Observa que el caballo no bebe sin el ritmo del silbido. Ya Leilí, ya Eini. Después alaba a tu amiga y acaríciala. Enseguida lánzate sobre ella y tiéndela. Lo tuyo es grande y lo suyo pequeño. Al ver al jeique Ibrahim en aquella postura, y al oír de su boca aquella canción escandalosa y nada conveniente para su edad, el califa se encoleriza de tal modo que le brotaba el sudor de entre los ojos, y se apresuró a descender del árbol, y miró a Jafar, y le dijo: «Oh, Jafar, en mi vida he presenciado un espectáculo tan edificante como el de esos respetables jeiques de nuestra mezquita que están reunidos en esa sala para cumplir religiosamente las piadosas ceremonias de la circuncisión. Esta noche es verdaderamente una noche bendita. Sube ahora tú al árbol, y apresúrate a mirar, y no desperdicies esta ocasión de santificarte, gracias a las bendiciones de esos santos jeiques». Cuando Jafar oyó estas palabras del emir de los creyentes, se quedó muy perplejo, pero no pudo vacilar en obedecer, y se apresuró a trepar al árbol, llegó frente a la ventana y miró hacia el interior del salón. Y vio el espectáculo de los 3 bebedores. El anciano Ibrahim, con la copa en la mano, cantando y moviendo la cabeza, Ali Nur y dulce amiga mirándole fijamente, oyéndole y riéndose a carcajadas. Al verlo Jafar se creyó perdido, pero bajó del árbol y se postró ante el emir de los creyentes. Y el califa dijo: «Oh Jafar, bendito sea Alá, que nos ha hecho seguir fervorosamente las ceremonias de la purificación, como la de esta noche, y nos aparta del mal camino, de las tentaciones y del error, y de la vida de los libertinos». Y Jafar estaba tan confuso que no sabía qué contestar. Y el califa, mirando a Jafar, prosiguió: «Vamos a otra cosa. Quisiera saber quién ha guiado hasta este lugar a esos 2 jóvenes, que se me figuran forasteros. En verdad he de decirte, Jafar, que nunca han visto mis ojos belleza, perfectos, delicadeza, ni encantos como los de ellos». Entonces Jafar pidió permiso al califa, que se lo otorgó, y dijo: «Oh califa, ciertamente has dicho la verdad, son muy hermosos». Y el califa repuso: «Oh Jafar». Subimos otra vez al árbol, y observé desde la rama. Y haciéndolo así, treparon hasta la rama que daba al salón, y se pusieron a contemplarlos. Precisamente en aquel momento, decía el jeique Ibrahim: «Oh soberana mía, este vino de los collados me ha hecho perder la serenidad, lo que me parece una cosa ridícula. Pero para ser completamente feliz, necesito que pulses las cuerdas armoniosas». Y dulce amiga contestó: «Por Alá, oh jeique Ibrahim, ¿cómo voy a pulsar las cuerdas si carezco de instrumento?». Apenas oyó el jeique Ibrahim estas palabras de dulce amiga, salió del aposento. Y el califa dijo a Jafar: «¿Quién sabe lo que irá a hacer ahora ese viejo libertino?». Y Jafar respondió: «¿Quién ha de saberlo?». Entretanto, el jeique Ibrahim volvió al salón con un laúd en la mano. Y el califa se fijó en aquel laúd y vio que era el que solía tocar su cantor favorito Ishaq cuando había fiesta en el palacio o quería distraer a su señor. Y el califa dijo: «Por Alá, esto ya es demasiado. Pero quiero oír a esa maravillosa joven, y si canta mal os he de crucificar a todos, y si canta bien perdonaré a estos 3, pero a ti, oh Jafar, te sacrificaré de todos modos». Y Jafar exclamó: «Allahumma, ojalá no sepa cantar». Asombrado el califa, preguntó: «¿Por qué prefieres el primer caso al segundo?». Y contestó Jafar: «Porque crucificado en su compañía pasaré mejor las horas del suplicio, y nos consolaremos mutuamente». Y el califa, al oírle, rió en silencio. Mientras tanto, dulce amiga había cogido el laúd y lo templaba diestramente.
Después de algunos preludios, pulsó las cuerdas y vibraron con toda su alma, con una intensidad capaz de liquidar al hierro, de despertar a los muertos y de conmover corazones de roca y de bronce. Y súbitamente, acompañándose con el laúd, empezó a cantar: Ya Leilí. Cuando me vio mi enemigo, vio también que el amor se complacía en apagar mi sed en su manantial, y dijo: Esa agua está turbia. Ya Einí. Si mi amigo atiende a esas voces, debe huir lo más lejos posible. Pero, ¿podrá olvidar que me debe todas las delicias y todas las locuras de nuestro amor? Oh, locuras y delicias de nuestros amores. Ya Leilí. Dulce amiga, después de haber cantado, siguió tañendo el armonioso laúd de cuerdas animadas, y el califa tuvo que reprimirse para no contestar con un Ya Einí de admiración, y dijo: Oh Jafar, en mi vida he oído una voz tan maravillosa como la de esa esclava. Jafar, sonriendo, dijo: Espero que se haya desvanecido la ira del califa contra su servidor. Y el califa dijo: La verdad es, oh Jafar, que se ha desvanecido. Entonces bajaron del árbol, y dijo el califa: Quiero entrar en el salón, sentarme entre ellos, y oír a esa esclava cantar delante de mí. Pero Jafar advirtió: Oh emir de los creyentes, si te presentaras entre ellos les molestamos, y el jeique Ibrahim se moriría del susto. Entonces el califa dijo: Oh Jafar, tienes que indicarme un medio de saber todo lo que se refiere a este lance, sin que ellos lo adviertan ni me conozcan. Y el califa y Jafar, mientras pensaban cómo se las compondrían para lograr lo que deseaban, iban avanzando hacia el estanque que estaba en medio del jardín y se comunicaba con el Tigris. Contenía una enorme cantidad de peces que iban a refugiarse allí en busca del alimento que se les echaba. Así es que el califa había sabido que allí acudían algunos pescadores, pues cierto día estaba asomado a una de las ventanas del Palacio de las Maravillas y vio a los pescadores, y dio orden al jeique Ibrahim de que no les permitiese la entrada en el jardín ni la pesca en el estanque, encargándole que castigará severamente al que se demandase. Pero aquella noche, como había quedado la puerta abierta, entró un pescador, que se había dicho: He aquí una buena ocasión de hacer una pesca magnífica. Y se llamaba Karim este pescador, y era muy conocido entre todos los pescadores del Tigris. Echadas las redes en el estanque, se puso a esperar, mientras recitaba estos versos: Oh, tú que viajas por el agua, al viajar olvidas los peligros y la perdición. Pero ¿cuándo dejarás de inquietarte? ¿Cuándo te convencerás que la fortuna nunca viene cuando se la busca? ¿No ves al mar enfurecido y al pescador cansado? Rendido está de cansancio por las noches, mientras las noches están llenas de estrellas, mientras las noches están serenas y llenas de estrellas. Echó su red de cuerdas, la golpean las olas, y sus ojos no miran más que el seno de la red. No hagas como el pescador, oh viajero. Mira, he aquí al hombre que conoce el valor de la vida y de la tierra, que sabe gozar de los días y de las noches, de la tierra y de sus bienes. Es dichoso, su espíritu está tranquilo, y él vive de todos los frutos de la tierra. Mira, he aquí que se despierta por la mañana, después de una noche de delicias. Se despierta por la mañana bajo la sonrisa de una joven gacela, bajo la mirada de dos ojos de gacela que le pertenecen y le sonríen. Gloria al Señor, da a unos y priva a otros, unos pescan y otros se comen el pescado. Gloria al Señor. Cuando el pescador Karim acabó de cantar, avanzó hacia él el califa, y le dijo de pronto: Oh Karim. Y Karim se volvió sobresaltado al oír su nombre, y a la claridad de la luna conoció al califa, y se quedó paralizado de terror. Después se repuso un poco, y dijo: Por Alá, oh emir de los creyentes, no creas que hago esto por infringir tus órdenes, pues la pobreza y el tener una familia tan numerosa como la mía me han impulsado a obrar así esta noche. Y el califa dijo: Está bien, oh Karim, hagamos cuenta de que no te he visto.
¿Quieres echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? Entonces, contentísimo el pescador, se apresuró a echar la red invocando el nombre de Alá, y esperó a que llegara al fondo. La sacó después, encontrándose llena de pescados de todas clases y en cantidad incalculable. Y el califa quedó muy satisfecho, y le dijo: «Ahora, oh Karim, desnúdate». Y Karim se apresuró a despojarse de sus prendas una por una, el ropón de anchas mangas, remendado con piezas de todos colores, y lleno de chinches y de pulgas en número suficiente para cubrir la superficie de la tierra. El turbante, que no habría desenrollado en 3 años, hechos con trapos, y que encerraba piojos grandes y chicos, blancos y negros, y de otras clases. Y luego de haberse quitado el ropón y el turbante, se quedó desnudo delante del califa. Entonces, el califa empezó también a desnudarse, quitándose el ropón de seda, Iskandarani, y el de seda Baalbaki, el de terciopelo y el chaleco, y dijo al pescador: «Karim, toma esta ropa y póntela». Por su parte, el califa cogió el ropón del pescador y su turbante, y se los puso, se enrolla la bufanda de Karim, y le dijo: «Ya te puedes ir por tu camino». Y el hombre dio las gracias al califa, y le recitó estas 2 estrofas: «Me has hecho dueño de una riqueza sin límites, y no lo ha de olvidar mi gratitud. Me colmaste de todos los dones sin llevarme en cuenta. He de honrarte, pues, mientras esté entre los vivos, y después de muerto aún te darán mis huesos las gracias dentro del sepulcro». Pero apenas había acabado de recitar estos versos el pescador, cuando notó el califa que le invadía los piojos y las chinches domiciliados en aquellos andrajos, y toda aquella miseria empezó a circular activamente a lo largo de su cuerpo. Y empezó a coger puñados de parásitos que le corrían por el cogote, el pecho y todas partes, y los tiraba muy lejos, lleno de repugnancia. Y tal fue su espanto, que llegó a decir al pescador: «Oh, desgraciado Karim, ¿cómo hiciste para reunir en tus mangas y en tu turbante todos estos animales dañinos?» Y Karim respondió: «Oh, mi señor, no los temas para nada, pues ahora sientes sus picaduras. Pero si tienes paciencia y haces lo que yo, nada sentirás dentro de una semana, y como ya no te molestará que te piquen, no les harás pizca de caso». El califa, a pesar de su horror, se echó a reír, y dijo: «Pero desdichado, ¿cómo voy a resistir esta suciedad sobre mi cuerpo?» Y repuso el pescador: «Oh emir de los creyentes, quería decirte una cosa, pero me impone la presencia de mi augusto califa». El rey dijo: «Habla enseguida». Y así habló el pescador: «Se me ocurre, oh príncipe de los creyentes, que para tener un oficio con que ganarse la vida has querido aprender a pescar. Si así fuese, oh soberano emir, he aquí que esa ropa y ese turbante han de serte muy a propósito para eso». Entonces el califa, riéndose de esto que le decía el pescador, se despidió de él. Y Karim se fue por su camino, mientras que el califa cogió la canasta de palma donde estaban los peces, la cubrió con hierba fresca y corrió en busca de Jafar y de Masrur, que le aguardaban a cierta distancia. Y al verle creyeron que era Karim el pescador, y Jafar, temiendo que descargarse sobre el pescador la cólera del califa, le dijo: «Oh Karim, ¿qué vienes a hacer aquí? Huye a escape, que el califa está en el jardín esta noche». Y cuando el califa oyó esto que decía Jafar, le dio tal risa que se caía de trasero. Y Jafar exclamó: «Por Alá, si es nuestro amo y califa, el mismo emir de los creyentes». Y dijo el califa: «Efectivamente, oh Jafar, y si tú que eres mi gran visir, al llegar a tu lado no me has conocido, ¿cómo quieres que me reconozca el jeique Ibrahim, que está completamente borracho? Quédate aquí, y espera a que yo vuelva». Y Jafar dijo: «Escucho y obedezco». Entonces el califa llamó a la puerta del palacio, y el jeique Ibrahim se levantó para preguntar: «¿Quién llama?». Y contestó el califa: «Soy yo, jeique Ibrahim».
Y el anciano dijo: «¿Pero quién eres tú?». Respondióle el califa: «Soy el pescador Karim. He sabido que tenías convidados esta noche, y he venido a traerte buen pescado, vivito y coleando». Precisamente a Alí Nur y a Dulce Amiga les gustaba mucho el pescado, y al oír al pescador se alegraron hasta el límite de la alegría. Y Dulce Amiga dijo: «Abre pronto, oh jeique Ibrahim, y déjale entrar con el pescado que trae». Entonces el jeique Ibrahim se decidió a abrir la puerta, y el califa, disfrazado de pescador, pudo entrar sin ningún contratiempo, y fue a saludar a los presentes. Pero el jeique le contestó con una carcajada, y le dijo: «Bienvenido sea entre nosotros el más ladrón de sus compañeros. Ven a enseñarnos ese pescado tan bueno que traes». Y el pescador quitó la hierba fresca y mostró el pescado que llevaba en la cesta, y vieron que estaba vivo aún y coleando todavía. Y Dulce Amiga exclamó entonces: «Por Alá, oh señores míos, qué hermoso es ese pescado. Lástima que no esté frito». El anciano Ibrahim asintió enseguida: «Por Alá, la verdad dices». Y volviéndose hacia el califa, exclamó: «Oh pescador, qué lástima que no hayas traído frito este pescado. Cógelo, ve a freírlo, y tráemelo enseguida». Y comentó el califa: «Pongo tus órdenes sobre mi cabeza, lo voy a freír y enseguida lo traigo». Y todos le contestaron a un tiempo: «Sí, sí, fríelo pronto y tráenoslo». El califa se apresuró a salir, y fue a buscar a Jafar, a quien dijo: «Oh Jafar, ahora quieren que se fría el pescado». Y el visir contestó: «Oh emir de los creyentes, dámelo y yo mismo lo freiré». Pero el califa repuso: «Por la tumba de mis padres y de mis ascendientes, nadie más que yo ha de freír este pescado». Fue a la choza en que vivía el jeique Ibrahim y empezó a buscar por todas partes, hasta que encontró los utensilios de cocina y todos los ingredientes: sal, tomillo, hojas de laurel y otras cosas semejantes. Se acercó al hornillo y exclamó: «Oh, Harún recuerda que en tus mocedades te gustaba andar por la cocina con las mujeres y te metías a guisar. Ha llegado el momento de demostrar tus habilidades». Cogió la sartén, la puso a la lumbre, le echó la manteca y aguardó. Y cuando hirvió la manteca echó en la sartén los peces, que ya había limpiado, escamado y untado con harina. Bien frito el pescado por un lado, lo volvió del otro con mucho arte, y cuando estuvo a punto lo sacó de la sartén y lo puso sobre grandes hojas de plátano. Después fue al jardín a coger limones y los puso cortados en rajas sobre las hojas de plátano. Entonces se lo llevó a los invitados y se lo puso delante. Y Alí Nur, Dulce Amiga y el jeique Ibrahim se pusieron a comer, y cuando hubieron acabado, se lavaron las manos, y Alí Nur dijo: «Por Alá, oh pescador, nos has hecho un gran favor esta noche». Y echó mano al bolsillo, sacó 3 dinares de oro de los que le había dado generosamente el joven chambelán, y se los tendió al pescador, diciéndole: «Perdona, oh pescador, si no te doy más, porque por Alá, si te hubiese conocido antes de los últimos acontecimientos que me han ocurrido, podría haber arrancado para siempre de tu corazón la amargura de la pobreza. Toma, pues, esos dinares, que son los únicos que mi situación actual me permite darte». Y obligó al califa a tomar el oro que le alargaba, y el califa lo tomó y se lo llevó a los labios, y después a la frente, como para dar gracias a Alá y a su bienhechor por aquel donativo, y luego se metió los dinares en la faltriquera. Pero lo que quería ante todo el califa era oír a la esclava cantar delante de él, de modo que le dijo a Alí Nur: «Oh dueño y señor, tus beneficios y tu generosidad están sobre mi cabeza y sobre mis ojos, pero mi más ardiente deseo se realizaría, gracias a tu bondad, si esta esclava tocase algo en ese laúd que a su lado veo y me dejase oír su voz, que debe ser admirable. Porque me encantan las canciones acompañadas con las melodías del laúd, y son lo que más me gusta en el mundo». Entonces Alí Nur dijo:
«Oh dulce amiga». Y contestó ésta: «Oh mi señor». Y dijo Alí Nur: «Por mi vida, si la estimas en algo, te ruego que cantes para complacer a este pescador que tanto desea oírte». Y dulce amiga, al oír estas palabras de su enamorado Alí Nur, cogió el laúd enseguida, pulsó las cuerdas, ejecutó un preludio que hubo de encantar a todos los presentes, y después cantó estas 2 estrofas. La joven esbelta y flexible tañía el laúd con las delicadas yemas de sus dedos, y al oírla voló mi alma. Sonó su voz, y los sordos recobraron el oído, y los mudos rompieron a hablar de pronto, diciendo: «Oh, qué encanto el de esa voz». Y dulce amiga, después de haber cantado esto, siguió pulsando el laúd con arte tan maravilloso que enloquecía a los que allí estaban. Después sonrió y cantó estas otras 2 estrofas. Con tu pie, joven grácil, pisaste nuestro suelo, que se estremeció de placer, al mismo tiempo que la claridad de tus ojos disipaba las tinieblas de la noche. Oh mancebo querido, cuando te vuelva a ver he de perfumar mi morada con almizcle, resina de olor y agua de rosas. Y dulce amiga cantó tan admirablemente que el califa llegó al límite del placer y se apasiona de tal modo que no pudo reprimir el arrebatado entusiasmo de su alma y exclamó: «¡Por Alá! ¡Por Alá!». Y Alí Nur le dijo: «Pescador, ¿te ha encantado la voz de mi esclava y su arte de pulsar las cuerdas armoniosas?». Y contestó el califa: «Sí, por Alá». Entonces Alí Nur, no pudiendo reprimir su costumbre de dar a los amigos todo lo que les gustaba, dijo: «Oh pescador, ya que tanto te entusiasmó mi esclava, he aquí que te la ofrezco y te la regalo, como obsequio de un corazón generoso que nunca recogió lo que dio una vez. Toma, pues, la esclava. Tuya es desde ahora». Y Alí Nur se levantó inmediatamente, cogió su manto, se lo echó al hombro, y sin despedirse siquiera de dulce amiga, se apercibe a abandonar el salón y a dejar que el supuesto pescador tomase libremente posesión de la esclava. Entonces dulce amiga, dirigiéndole una mirada llena de lágrimas, le dijo: «Oh mi dueño Alí Nur, ¿vas a repudiarse de este modo? Detente por favor un momento, solo para que pueda despedirme de ti. Oye, Alí Nur». Y dulce amiga recitó amargamente estas 2 estrofas. «Vas a huir de mí, oh sangre pura de mi corazón, cuando tu sitio está en este corazón herido, entre mi pecho y mis entrañas. Ah, te suplico, oh tú, el clemente sin límites, que reúnas a los que se separaron, que repartas, oh generoso, tus beneficios entre los hombres». Y terminada su lamentación, dulce amiga se aproximó a Alí Nur y le dijo: «El día de la separación, al despedirse de mí, llorando lágrimas ardientes, me dijo: ¿qué harás ahora, lejos de mí?». Y yo contesté: «Oh, pregúntaselo más bien a quien se queda a tu lado». Al oír estas palabras, se impresionó mucho el califa, creyéndose causante de la separación de los 2 jóvenes. Y sorprendiéndome la facilidad con que Alí Nur le regalaba aquella maravilla, dijo: «Explícate, oh joven, y no temas confesárselo todo, pues tengo tanta edad que podría ser tu padre. ¿Temes ser detenido y castigado por haber robado acaso a esa joven, o piensas cederla por tus deudas?». Entonces le contestó Alí Nur: «Por Alá, oh pescador. A esta esclava y a mí nos ha ocurrido una aventura tan asombrosa, y somos víctimas de desdichas tan extraordinarias, que si se escribieran con una aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien las leyera con respeto». Y el califa dijo: «Apresúrate a contarnos detalladamente tu historia, pues acaso esto sea para ti causa de alivio y hasta de socorro, ya que el consuelo y el auxilio de Alá siempre están cercanos». Entonces Alí Nur dijo: «Oh pescador, ¿cómo quieres que te lo relate, en verso o en prosa?». A lo cual respondió el califa: «La prosa es un bordado de sederías
y los versos hilos de perlas. Entonces dijo Ali Nur: «He aquí por lo pronto el hilo de perlas», y entornando los ojos, bajó la frente e improvisó estas estrofas. «Oh amigo mío, el reposo ha huido de mi lecho. Al verme tan alejado del país donde nací, me destroza el alma la amargura. Sabe que tuve un padre a quien amaba y que fue para mí el más cariñoso de los padres. Ya no está junto a mí, pues la tumba le sirve de lecho. Desde entonces, todas las aflicciones y todas las desventuras han caído sobre mí de tal modo que mis entrañas están destrozadas y mi corazón hecho trizas. Mi padre eligió para mí una hermosa entre las hermosas, una joven esbelta como un tallo nuevo, esbelta y ondulante como una rama que cimbrea al viento. La amé apasionadamente, quemé por ella toda la herencia de mi padre, y hasta tal punto la quise que hube de preferirla al más querido de mis rápidos corceles. Pero un día me vi falto de todo, y tuve que emprender el camino del mercado, a pesar de temer con toda mi alma el dolor de la separación. El pregonero la subastó en el zoco, y de pronto un viejo libertino pujó para apoderarse de ella. Al ver aquel viejo innoble, me enfurecí, cogí de la mano a mi esclava, y quise llevármela del mercado. Pero el viejo libertino se creía ya a punto de saciar su concupiscencia. El maldito viejo de corazón lleno de fuego infernal. Y le di un puñetazo con la mano derecha y otro con la izquierda, y desahogué en él la ira que me devoraba. Después, por temor de que me prendiese, y para librarme de mi enemigo, huí de casa. El rey de la ciudad mandó que me prendiera, pero entonces vi acudir en mi ayuda a un joven chambelán hermoso y leal. Y para librarme de las asechanzas de mis enemigos, me aconsejó que huyera muy lejos. Y cogí a mi amiga, y en alas de la noche salimos de nuestro país tomando el camino de Bagdad. Y ahora sabe que no tengo más tesoro que mi amiga, y te la regalo, oh pescador. Y sabe que te entregó a la amada de mi corazón, y que al quedarte con ella, te quedas con mi propio corazón, oh pescador». Cuando Ali Nur acabó de desgranar la última perla, el califa dijo: «Oh mi señor, después de haberme maravillado con tu sarta de perlas, ¿querrías darme algunos pormenores sobre los preciosos bordados de esa historia tan maravillosa?». Y entonces Ali Nur, que creía estar hablando con el pescador Karim, le refirió todas las particularidades de la historia, desde el principio hasta el fin. Pero cuando el califa se hubo enterado perfectamente de toda la historia, dijo: «¿Y ahora a dónde piensa ir, oh mi señor Ali Nur?». Y Ali Nur contestó: «Oh pescador, las tierras de Alá son vastas hasta lo infinito». Entonces el califa dijo: «Escúchame, oh joven, aunque sea como soy, pobre pescador oscuro y sin luces, voy a darte una carta para que la entregues en propia mano al sultán de Basora, Mohammad ben Soleimán el Zeini. Y cuando la haya leído, ya verás qué resultado tan favorable tendrá para ti». Al llegar a este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y no prolongar más el hilo de su relato.